Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ve tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Salmo nos hizo rezar: Señor, en ti confío. Y esa expresión es una manera rapidísima de saber en qué consiste la fe. El que tiene fe, así se expresa: Señor, en ti confío. Muchos, este Salmo 90 lo rezan todos los días. Y aquí el Señor promete salvación, refugio, fortaleza, que librará de la red del cazador, de la peste funesta, cubrirá con sus alas. En las angustias Él clamará y el Señor le escuchará. Y recuerdo una hermanita que estaba pasando por situaciones muy difíciles, estaba un poco decepcionada de Dios, y me dice: y eso que yo rezo el Salmo 90 todos los días. Y le digo: pues bien, el Señor hace unas promesas allí, pero el asunto es que esas promesas no son para todo el mundo, sino para aquellos que viven bajo el amparo del Altísimo, para ellos. Los que viven bajo el amparo del Altísimo. Eso es una cosa. Yo puedo recitar ese Salmo 1000 veces, pero puedo no vivir bajo el amparo del Altísimo. ¿Y qué será vivir bajo el amparo del Altísimo? Pues, señores, hermanos, tener fe. ¿Quién vive bajo el amparo del Altísimo? El que tenga fe. Y vamos a aprender del Catecismo de la Iglesia Católica qué es la fe. En primer lugar, allí nos enseñan que la fe es un don de Dios, es una virtud teologal infusa. Infusa quiere decir que viene de Él, que Él nos la regala, la infunde en nuestro ser, y eso sucede el día del bautismo. Con ese don de la fe, Dios nos capacita para conocerlo, amarlo,
servirlo. Nos da esa capacitación. Pero además dice el catecismo que la fe también es la respuesta de aquel que recibió el don de la fe. ¿Y qué es la respuesta? Enseña el catecismo también que es el sometimiento de todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Y para que quede más preciso, el catecismo dice que tener fe es someter voluntariamente nuestro intelecto a la palabra de Dios. Cuando yo erradico de mi mente, de mi estructura mental, el modo de pensar mío, ese famoso es que yo pienso así. Bueno, cuando se erradica ese yo pienso así, para colocar como Dios piensa, como Dios tiene los criterios, ahí comienza el acto de la fe. Por eso Jesucristo manda a convertirse. ¿Qué es convertirse? Algunos pensarán, dejar de ser borracho, dejar de ser adúltero. Que sí, pero esa no es la base. Porque hay muchísimos ateos que no son borrachos, que no son adúlteros, que no son ladrones, pero no se han convertido. ¿Por qué? Porque su criterio, su inteligencia no está sometida a la palabra de Dios. Entonces la conversión tiene su base en la reforma del pensamiento. Cuando ya no pienso más como los hombres, sino que pienso como Dios. El Evangelio nos presenta a dos personas que tienen fe. Una es el jefe de una sinagoga, que su hija había muerto. Y la otra es una mujer que sufría flujos de sangre por 12 años. Y en una versión de otro de los evangelios dice que esta mujer gastó toda su fortuna en médicos, o sea, enferma y pobre. Y estas personas logran que Jesucristo actúe para ellas. ¿Y cuál fue la razón? La fe. Les decía Jesús, basta con que tengan fe. Pero lo más seguro es que estos dos vivían bajo el amparo del Altísimo. Hay dificultades en estos dos para acercarse a Jesús por la mentalidad. En primer lugar, el jefe de la sinagoga. Para los judíos en general, ellos pensaban que Jesús era un blasfemo. Y así pensaba este jefe de la sinagoga. La sinagoga es un lugar de oración y de estudio de la ley. Ahí se reunían los judíos para orar y estudiar la ley. Y él era el jefe. Y lo normal es que aquellas personas consideraran a Jesús un blasfemo, alguien al que no se le podía escuchar. Ahora imagínense el ejercicio intelectual que le tocó que hacer a este jefe de la sinagoga para renunciar al criterio común sobre el concepto de Jesús para acercársele. Y luego tenemos a la hemorroísa, la mujer con flujo de sangre. Según esa ley, las mujeres en
que tenían flujo de sangre eran impuras. Por lo tanto, no debían estar por ahí, y menos acercarse a tocar a una persona, porque esa persona quedaría impura. Entonces fíjense el temor de esta mujer de acercarse a Jesús. Por eso ella decide solo tocar el manto, no tocarlo a él, sino el manto, para no hacerlo quedar como impuro. Observen entonces cómo esas dos personas son capaces de someter su intelecto por la fe. Esas dos personas seguramente antes habían escuchado mucho la palabra del Señor. Así que cuando yo amo la palabra del Señor, la hago mi pensamiento, es que tengo fe. Y la fe es confianza. Una confianza tal que me hace hacer lo que tenga que hacer, vencer lo que tenga que vencer, con tal de acercarme a Jesús, de llegar hasta el punto donde Jesús está. Nosotros tenemos a Jesús en medio de nosotros, como lo tuvo el jefe de la sinagoga y la hemorroísa. No hay diferencia sustancial entre Jesús de Nazaret y Jesús Eucaristía. No hay diferencia sustancial, solo es diferencia accidental. Allá en forma de hombre, aquí en forma de pan, pero es el mismo Jesús. Y cualquiera dirá, Padre, pero ellos tienen la ventaja, que nosotros no tenemos un pan que camine, o que hable, o que mire. Ellos lo tenían, pero igualito se necesitaba fe, porque ¿cuántos otros enfermos había? ¿Acaso esa era la única mujer hemorroísa que había? ¿Acaso esa niña era la única difunta que había? Había más, pero no todos tenían fe. De hecho, les dije al principio que hay quienes miraban a Jesús como un blasfemo. Otros lo vieron como un endemoniado, otros como un loco. Pero la fe hace que veamos en Jesús el Hijo de Dios allá, el Hijo de Dios aquí. ¿Cuánta necesidad tenemos de amar más la palabra del Señor? De transformar más nuestro pensamiento. La reforma del pensamiento es importante. Es la base. Isaías va a decir en su capítulo 55, así como son de distantes el cielo de la tierra, así de distantes son mis pensamientos de los pensamientos suyos. O sea, ¿en qué momento se van a igualar esos pensamientos? Nunca. Entonces la única manera que hay para entrar en esa dinámica de tener un Dios que salva, que protege, que cuida, que escucha nuestras angustias y nos socorre, es que renunciemos a nuestro pensamiento. Y ahí es donde está la raíz del orgullo. El orgullo es primeramente intelectual. La falta de conversión del pensamiento, ¿de qué habla? Habla de lo orgullosos que somos. Nivelamos nuestros pensamientos a los de Dios. No, eso no puede ser.
Si queremos tener fe, los pensamientos de nosotros los pulverizamos y nos quedamos con los pensamientos de Dios. Buenos santos, el Evangelio nos muestra a Jesucristo venciendo dos de los elementos que más sacuden nuestras vidas humanas, venciendo la muerte y venciendo la enfermedad. Es decir, si nosotros confiamos en Él, ni la muerte ni la enfermedad nos van a asustar, nos van a quitar la paz, porque Jesús está ahí. Y por la fe nos unimos a Él. Y entonces, ¿qué razón tan grande tiene el salmo que nos hizo rezar? Señor, en ti confío. ¿Y por qué confío? Porque vivo bajo el amparo del Altísimo. Pudiéramos decir que ¿cuándo sabemos que tenemos fe? Cuando apenas escuchamos la palabra de Dios y enseguida entramos en confianza, en serenidad, en paz. ¿Qué es el pecado? Todo lo contrario. Desconfianza en la palabra de Dios. Por lo tanto, desobediencia a la palabra de Dios. Es un problema de desconfianza de la palabra de Dios, el pecado, que preferimos obedecer lo que nosotros pensamos o lo que digan los hombres a obedecer a lo que Dios dice. Bueno, que el Señor nos dé la gracia de vivir siempre bajo su amparo. Sea alabado Jesucristo.